Un rey persa llamado Darío tenía una prioridad administrativa y se llamaba la autopista. Miles de kilómetros de caminos unían las ciudades más importantes de su vasto imperio. Se llamaba la autopista porque era un camino adoquinado y por ende elevado, parejo y nivelado para viajar. Los caminos normales eran simplemente caminos de tierra por donde la gente viajaba. Pero si usted era lo suficientemente rico como para pagar los peajes, podía usar la autopista. Permítame ir al Nuevo Testamento por un momento. Tal vez recuerde al Señor Jesús refiriéndose al plan de su reino, que requería que nosotros, como sus mensajeros, vayamos por los caminos. Tanto los caminos primarios o autopistas como los secundarios. Y teníamos que invitar a todos a llenar la casa del Maestro. En otras palabras, la invitación de la Iglesia es tanto para aquellos que pueden pagar para andar por las autopistas como para los que andan en caminos secundarios. No existe distinción de clases sociales en el reino. Ahora, en los días del rey Darío, los caminos, las autopistas, eran construidas porque él quería tener comunicado al imperio. Sus mensajeros reales circularían por estos caminos. Un mensajero persa podía hacer un promedio de 300 kilómetros diarios porque Darío había construido estaciones postales cada 30 kilómetros. Entonces, cada 30 kilómetros un mensajero podía montar un caballo fresco para continuar su camino. Galopar se hacía más fácil debido a otra de las innovaciones de Darío, la herradura. El trayecto que un vagón recorría en 3 meses, un mensajero persa lo hacía en un día. El historiador griego Heródoto quedó tan impresionado con la eficacia del sistema de correos persa que dijo: «Ni la nieve ni la lluvia, ni el calor ni la noche previene a uno de estos mensajeros de completar su recorrido». Este mismo Darío enviaba y recibía cartas por medio de sus mensajeros reales, las cuales han sido traducidas para que nosotros podamos estudiarlas. Miles de años después, la descubrimos preservada en el libro de Esdras, capítulos 5 y 6. Vemos aquí el preludio de una temporada postal agitada. Comencemos con el capítulo 5, versículos 1 y 2, a donde el pueblo es desafiado no por cartas de un rey, sino por los sermones de 2 profetas. Vemos el ministerio de los profetas. Dice la palabra de Dios aquí en Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Se mencionan 2 profetas, Ageo y Zacarías. Si usted lee sus sermones, descubrirá que juntos hablaron a la conciencia y a las emociones del pueblo. La verdad era que el pueblo hacía 15 años había abandonado el proyecto y se había enfocado en su supervivencia. Un comentarista escribió que el egoísmo y el interés por lo propio habían diluido todo interés por reconstruir la casa de Dios. Veamos aquí a través de la porción de la palabra de Dios el mensaje de prioridad. Entonces Ageo y Zacarías predicaron el mensaje de la prioridad. Este mensaje aún se predica. Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 6 versículos 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Se acuerda de ese pasaje? Tan importante para nosotros, aún hoy en día. Pero no solamente se menciona el mensaje de prioridad, sino también el modelo de compañerismo. Los profetas también proveyeron un modelo de compañerismo al quedarse con el pueblo y ayudar con la reconstrucción del templo de Dios. Mire en los versículos 3 y 4. Dice ahí la Biblia: «En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río,
y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Se imagina cuán intimidatorio debe haber sido eso? Queremos los nombres de las personas involucradas, de los responsables. Pero aquí también está la motivación del cuidado. Ahora fíjese en el versículo 5. Este versículo es muy importante y nos da la clave de la motivación del cuidado divino. Dice la Biblia: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Qué significa que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos? El ojo de Jehová no está con ellos 15 años antes, cuando enfrentaron la oposición. ¿No estaba allí el ojo de Dios? Sí. La diferencia es que ahora la gente se dio cuenta. En este momento son motivados por el cuidado de Dios y no van a dejar de trabajar por más que aparezcan nuevos opositores. A propósito, el saber que el ojo de Dios está sobre usted, que Él lo ve, que sabe todo acerca de usted, usted va a reaccionar de una de estas dos maneras: animarse o reconocer que está mal. Un creyente que está luchando, cargando con circunstancias más allá de su control, se refugia en lo que dice el salmista en el Salmo 32, versículo 8, en su última parte. Dios dice: te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero dígale a alguien que está en pecado que Dios lo está viendo. Desde luego que no va a ser de ánimo para ese individuo. Cuando mis hermanos y yo éramos chicos, pasamos cada viernes por la noche en el centro de Norfolk, donde hay un centro para soldados cristianos. Mi padre enseñaba la Biblia y mi mamá tocaba el piano. En aquellos días, las calles de Norfolk estaban llenas de marineros y pecado, en especial los viernes por la noche. Con mis hermanos y amigos nos pasábamos todo el tiempo haciendo algunos líos. Una de las cosas que siempre hacíamos era trepar la ventana del tercer piso, la cual daba al techo. Los edificios típicos del centro tenían techos de brea con piedras. Muchas veces agarrábamos esos folletos evangelísticos que parecían billetes de $100 y los tirábamos desde el techo para ver la reacción de la gente allí abajo. Justo enfrente nuestro había uno de esos cines pornográficos que parece que ya no existen más. Entonces esperábamos que algún marinero se acercara. Recuerdo un joven que frenó en la entrada, miró para todos lados y cuando estaba por abrir la puerta le gritamos: ¡te estoy mirando! El pobre tipo casi muere de un infarto. Nosotros lo considerábamos parte de nuestro ministerio todo esto. Era muy divertido. Dígale a un creyente que está viviendo en pecado: Dios te está mirando. Cuando tiene una cita o un llamado telefónico que no debería, cuando se fija en el examen de su compañero, cuando inventa gastos en la lista de gastos, Dios te está mirando. El hecho de que los ojos de Dios están sobre nosotros debe ser una motivación y no algo que temer. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es de tanto ánimo. Dios lo ve, Dios lo escucha, Él se interesa. ¿No le da ánimo a usted esto? Espero que sí. En este estudio de hoy vamos a ver dos cartas. La primera carta es entregada al mensajero persa. Este se sube a su caballo y galopa a toda marcha. En los versículos 6 al 8 encontramos la carta que él llevaba dirigida al rey Darío. Dice así: copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz.
sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. ¿Quién dijo, nadie te está mirando? Puedes estar seguro que alguien te está mirando. Tienes que tener la plena seguridad. ¿No se dio cuenta que acabamos de leer un reporte de los creyentes hecho por inconversos? Fíjese nuevamente en el versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. ¿Se dio cuenta de eso? No dice a la casa del Dios, Él es el gran Dios. Debemos ver la casa que le están edificando. Dice, la cual se edifica con grandes piedras, y ya los maderos están puestos en las paredes. Ahora fíjese, y la obra se hace deprisa, dice ahí la palabra de Dios. Este no es uno de esos proyectos rápidos. Esta gente está haciendo la obra con muchísimo cuidado y meticulosidad. Pero finalmente vemos que su obra, dice, prospera en sus manos. ¿Alguna vez se puso a pensar que la manera en que usted trabaja testifica en voz alta de lo que usted dice que cree? ¿Se puso a pensar eso? Como usted trabaje allí en su puesto de empleo, de trabajo, está testificando en voz alta de lo que usted dice que cree. La calidad de su trabajo dice mucho de la calidad de su caminar con Cristo. La excelencia comunica a los inconversos la excelencia de nuestro Padre Celestial. Pero estamos pensando en que alguien dijo, nadie te está mirando. También pensamos en, ¿quién dijo, nadie te escucha? No solo están viendo, sino que también están escuchando. Fíjese en los versículos 9 al 11. Dice, entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Imagínese que los enemigos paganos le pregunten, queremos saber quiénes son para comunicárselo al rey Darío. Este es el momento ideal para probar la fe, seguramente. Pero, ¿se dio cuenta que su testimonio de servicio fue valiente? Dice, nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Eso me encanta. No hay ni miedo ni paranoia a este rey politeísta. Ellos simplemente le dicen, servimos al Dios de los cielos y de la tierra. Russ Blowers es un miembro activo del Rotary Club de Indianápolis. Cada semana, en las reuniones, se le da la oportunidad a cada miembro diferente a que dé un breve testimonio y una pequeña biografía acerca de su compañía. Cuando fue su turno, este creyente dijo esto. Escuche bien, lo voy a leer literalmente. Soy miembro de un emprendimiento global. Tenemos ramales en cada país del mundo. Tenemos representantes en casi todos los parlamentos del planeta. Operamos en hospitales, centros de alimentación, centros de prevención de drogas, universidades, editoriales y hogares de ancianos. Cuidamos de nuestros clientes desde que nacen hasta que mueren. Nuestro organizador original es el dueño de toda la Tierra, más un grupo de galaxias y constelaciones. Él lo sabe todo y vive en todos lados. Nuestro presidente nació en una pequeña aldea, trabajó como carpintero, nunca tuvo una casa, fue malentendido por su familia, odiado por sus enemigos, caminó sobre las aguas, fue condenado a muerte sin un juicio justo y resucitó de los muertos. Y yo hablo con él todos los días. Me encanta lo que dice Russ en este escrito. Era imposible no escuchar lo que este hombre decía. Ahora, esta carta también revela el testimonio de confesión de pecados de los israelitas.
Fíjese en el versículo 12. Dice la Biblia: «Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia». No hay negociaciones o excusas, simplemente admiten el pecado y sus consecuencias. Pero sigamos con los versículos 13 al 17, donde leemos así: «Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: «Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar». Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto». Hasta ahí la porción. Ahora, fíjese, los israelitas no dejaron de construir. Esta vez siguieron. Pero aquí hay una memoria del proyecto Jerusalén, podríamos así mencionarlo. Fíjese en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Esdras, capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: «Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes». Tal vez usted esté pensando como yo: ¿cómo puede ser que Darío haya buscado los archivos de la administración anterior? Parece increíble. La historia revela que los reinados de Oriente Medio eran famosos por sus sistemas de archivos. Los persas guardaban papiros y tablas de piedras y los marcaban para después poder encontrarlos alfabéticamente o por fecha. Este sistema era tan eficiente que Alejandro el Grande lo adoptó muchos años después para la Biblioteca de Alejandría. Entonces, una vez que Darío leyó que Ciro había permitido la reconstrucción del templo, envía otro mensajero real hacia Jerusalén, y comenzando con los versículos 6 y 7, la carta dice así: «Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar». ¿Se imagina el efecto que debe haber causado esta carta? ¿Se puso a pensar en esto? Les está diciendo que permitan que la obra de la casa de Dios continúe. Pero el gobernador Tadnai escribe más y la cosa es peor. Dice así: «Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra». Ahora, se van a cobrar impuestos para ayudar. Aún hay más. Sigamos leyendo los versículos 9 y 10. Dice: «Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios de los cielos.
Y después el rey agrega la siguiente frase en el versículo 10: y oren por la vida del rey y por sus hijos. Esa es la frutilla del postre. El rey le dice a Tatnai: mientras estés allí, dile a esa gente que oren por mí y por mis hijos. Esto es increíble. ¿No hay nadie en su vida del que usted se pregunta si alguna vez van a cambiar su actitud o si algún día van a ablandarse ante el Evangelio? Tal vez su hijo, su jefe, un familiar, quien usted piensa: ni Dios puede cambiar a esa persona. Bueno, cada judío consideraba a Darío así. Deben de haber estado construyendo el templo con cierto temor, esperando la respuesta oficial. Y ahora descubren que Darío les pide que lo pongan a él junto a su familia en su lista de oración. Solo Dios puede hacer algo así, y Dios lo hizo. Mire el versículo 11. Dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Darío haría algo así?, nos preguntamos. Bueno, sabemos, por lo que dice la historia, que empaló a 3.000 babilonios que se resistieron a su reinado. Esta manera de ejecución puede referirse al atravesar a la persona en un poste, o puede ser que se refiera a la crucifixión, que fue invento de los persas, dejar que la persona muera suspendida, ya que ellos consideraban a la tierra como sagrada. Vea el versículo 12. Dice la Biblia: y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Me encanta el próximo versículo, el 13. Dice: entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Claro que lo hicieron así. Pero aquí hay una postdata divina. En estas antiguas cartas veo una postdata. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la noche va a prevenir que, quizás, esa es la razón principal por la cual Dios permitió que estas cartas se preservaran a través de los años. Una carta descubierta en una ciudad pagana cambió el rumbo de las cosas. La postdata que Dios quiere que leamos en estas cartas tenga que ver con reinados, naciones o con su vida personal. Es: Dios está en control. Nada puede separarnos de su amor, nada puede detener su soberana voluntad. Lo que debemos hacer nosotros, tal como estos creyentes, es ser constantes en la adoración y ser diligentes en nuestro caminar como siervos del Dios de los cielos, pero aquí en la tierra. Vamos a seguir estudiando este maravilloso libro de Esdras. Espero que estas lecciones hayan sido de bendición para su vida. Que Dios le bendiga.